Bueno, le metí un poco de acelere para llegar a esta parte porque si no se nos estaba yendo un poco el tiempo. Los dejo un ratito con Mati, Mati Molusco, que es artista de acá Él es de Necochea, una ciudad cerca de Mar del Plata, pero es participante habitual de nuestros eventos acá de INDMDQ y de la Jam. Lo dejo un cachito para que él les pueda contar un par de consejos para artistas y animadores. Mati, ahí estás ya. Ahí está. Sí, sí, ahí estoy. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por estar. Mi nombre es Matías Molusco. Trabajo como artista para productos digitales de hace un poco más de 20 años, casi 25. Y bueno, me dedico al concept art y a la ilustración y dentro de eso trabajo en lo que es el cartoon. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a tratar de hacer, en este grupo de diapositivas de consejos para artistas, es simplificar un poco algunas de las tareas y acercarnos a lo que vendría a ser el léxico o una especie de diccionario de algunas cosas que vamos a tener en cuenta o a considerar cuando estemos participando dentro de la Jam. Primer consejo relevante para artistas, y con esto quiero decir a todos los que nos gusta o trabajamos o lo hacemos como hobby, porque acá no vamos a tener solamente profesionales, sino que vamos a hacer una amalgama de gente que tiene como hobby o como pasión jugar videojuegos y en este caso crear videojuegos. Así que tal vez el primer consejo importante es ir preparados con las herramientas que nos resultan más comunes, con esas que estamos familiarizados. Por decirles, si yo conozco Photoshop, bueno, a la hora de dibujar o crear voy a usar esa herramienta, porque lo que va a suceder es lo que pasa en cualquier tipo de producto similar eh, a estos que tienen que ver con el mundo digital interactivo, ¿no? El acto de diseñar tiene que ver principalmente con resolver problemas y lo mejor va a ser tener una herramienta a mano que sepamos manejar, que nos permita seguir adelante. Eh, con respecto a lo que había estado contando Mati hace unos minutos, el brainstorming representa la primera etapa a continuación de la revelación del tema secreto. En esa instancia, nosotros, y hablo por todos aquellos que tengamos alguna capacidad o skill de realizar un dibujo o llevar adelante un boceto, podemos empezar a trabajar. Es decir, podemos traducir una idea propia en un boceto simple. Y si no se nos ocurren ideas, las Game Jam, en este caso la Global, tiene un aspecto de colaboración y de compartir y ayudar, que creo que es fundamental para comprender un poco el espíritu. Y está bueno que si escuchamos que alguien tiene una buena idea o una idea que por ahí no posee los skills o las habilidades para llevarla adelante en su primera forma, tal vez nosotros los podemos asistir dándole una mano con el boceto. ¿Podrías pasar, Mati, la diapositiva? Sí. Bueno, entonces, una vez que inicie el evento, en estas primeras horas lo que vamos a intentar hacer es resolver uno o varios bocetos que nos permitan visualizar un poco lo que se va a hacer en la creación de este prototipo. Obviamente, esto va a estar hecho de una forma torpe, ¿no? Un poco tosca, no va a estar bien terminado, pero lo que nos va a permitir a los equipos que formemos, que seguramente van a tener un aspecto aleatorio, porque las personas suelen recorrer físicamente los espacios, escuchar a otros jammers y a partir de ahí decidir en qué juego les gustaría estar, eh, nos va a permitir empezar a pensar de cómo se podría ver ese juego, ¿sí? En el transcurso de la jam. ¿Pasada la diapositiva, Mati? Bueno, acá tenemos en cuenta un aspecto que refiere a herramientas analógicas y digitales por igual. Si nosotros descartamos las herramientas analógicas como el lápiz, el papel o todo aquello que tenga que ver con lo mecánico, capaz que nos estamos perdiendo una oportunidad de comunicar o de entrar en contacto con otros miembros del equipo. Particularmente yo considero que el lápiz y la hoja tienen una manera muy sencilla y rápida de compartir y de colaborar. Simplemente yo pienso una idea, dibujo cuál puede ser la mecánica y si a otro miembro del grupo se le ocurre algo, paso esa hoja y el otro puede intervenirla directamente. Si es como que la comunicación no está interferida, sino que es inmediata. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a hablar de lo que tiene que ver con las etapas. Si hablamos a grandes rasgos,
el trabajo del artista dentro de una game jam va a tener dos grandes momentos. Uno que va a ser el de preproducción, donde vamos a ayudar a desarrollar el concepto con dibujos muy simples, RAF, doodles y cosas que son meramente representativas. Eh, Van a escuchar hablar de un término que se habla de placeholder, que va a tener que ver de, bueno, cómo situar algunos elementos que sean referenciales a eso que queremos hacer. Es decir, si yo quiero hacer un plataforma, voy a poner una base sólida y puedo poner un rectángulo sobre ese piso y algunos elementos flotantes que van a hacer los lugares donde este personaje va a tener que saltar o llegar. Y una segunda etapa que va a ser de desarrollo o de producción, que es esto lo que estamos viendo en esta diapositiva. En esa etapa de producción vamos a crear lo que se conoce con el nombre de asset. Para aquellos que sean más novatos, un asset es un elemento o un objeto de juego. Puede ser, como en este caso, un personaje jugable, como esta abuelita, puede ser el bastón o puede ser un escenario. Bien, en esta slide o en esta diapositiva lo que podemos ver es lo que se llama to-do list o una lista de tareas, en el cual lo que hacemos es indicamos una hoja de ruta que puede llegar a tener que ver para el artista o puede estar simplificada para todos los integrantes del grupo. Lo que hacemos acá es tratar de organizar por módulos o por capas y demás elementos que tienen que ver con la tarea que hay que realizar, la prioridad que tiene y el estado. Si está hecha, está en proceso, se terminó o si la persona está trabada. Hay, en algunos equipos lo que se hace es poner algo que se llama stack o como que está bloqueado, que no la pudo resolver, sucedió algún problema que lo que hizo es que esa tarea no se pudo avanzar, cosa de que otro miembro del equipo lo pueda resolver o se vaya a hablar con otro Yamen o algún mentor que nos dé una mano con eso. Bien, este punto es importante también y va a tener que ver con el siguiente paso. Los artistas vamos a trabajar seguramente con algún animador en el equipo y normalmente los assets, que en este caso son los principales, van a necesitar un sistema de capas, de módulos o de separación que les permita a ellos darle un aspecto mucho más atractivo. Cuantos más capas hay, más posibilidades de movimiento. ¿Sí? En este caso se separaron todos los elementos del personaje porque seguramente todas esas partes van a ser animadas. El pelo, los anteojos, los brazos, ¿sí? Las piernas, etc. Bien. Con respecto a las pautas generales, son cosas que vamos a nosotros establecer dentro de un equipo para poder trabajar en orden o al menos organizados. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a hacer es decidir un lugar que se va a llamar repositorio. Un repositorio es un lugar donde se comparten los archivos, es es un sistema que nos permite almacenar de manera central. Todos lo que hacemos es vamos poniendo nuestro trabajo dentro de ese lugar. Puede ser algo tan simple como una carpeta en Google Drive o puede ser algo más complejo como GitHub o Diversion. Después vamos a tener que seguramente conversar algunos otros elementos, sobre todo con los programadores o con el equipo de diseño, que tienen que ver con aspectos más técnicos. Por decirles, hay uno que se llama catalogación. La catalogación es la manera en que vamos a nombrar los archivos para que sean fáciles de encontrar. Por decirle, el nombre del asset, después en qué formato está o qué resolución tiene, etc. Eso seguramente lo vamos a acordar durante el proceso. Bueno, va a haber una etapa de feedback y de correcciones que seguramente se va a dar naturalmente, posibles mejoras o cosas que no están funcionando, elementos que son demasiado pesados y que deben ser reducidos en tamaño de megas para que eso se mueva con más holgura, por nombrar algo. Bien, acá voy a hacer un pequeño disclaimer, una fe de ratas. Yo no soy animador, tampoco soy artista 3D, pero hace muchos años trabajo con ellos como colegas y con el transcurso de los años uno va aprendiendo mucho sobre esos sectores y eso nos da la posibilidad de tener una mejor comunicación con los equipos. Para los nuevos, no se preocupen. Todas estas lugares a los que nosotros aspiramos tal vez a estar o participar tienen mucho de oficio, es decir, que uno va mejorando las habilidades con el paso del tiempo y de la jam. Así que
lo que podemos llegar a hablar respecto a el tema de la animación es que vamos a tener que considerar la posibilidad de aspectos de comunicación, de que los artistas 2D tengamos un buen diálogo con los animadores para poder llevar adelante cosas que nos sirvan a llevar un elemento tan multidisciplinario como el videojuego, ¿sí? A una buena resolución. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mejor sea el aspecto de diálogo entre los miembros del equipo, y que me sumo un poco a lo que decía Mati, tal vez todos aquellos que hemos sido jugadores de videojuegos tenemos algún aspecto introvertido en nuestra vida, porque nos cuesta a veces un poquito más eh, la comunicación. Estoy haciendo una generalización, obviamente, esto no es siempre así, pero tal vez nos ayuda a desbloquear, conversar sobre nuestra pasión y este es el momento. Así que bueno, todos estos equipos, ¿sí? Lo que van a tener que hacer dialogar para hacer coincidir que su trabajo cumpla con ciertos requerimientos técnicos que ya sabemos, como por ejemplo los formatos. ¿Sí? Utilizamos, por decirle, imágenes PNG para que tengan un fondo transparente y que todos las podamos usar. Bien, voy a acelerar un poquito, así todos podemos concluir con lo que teníamos planeado. Em, para no cortar el flujo es importante que tengamos en cuenta que se debe ir entregando por etapas y que deben tener un flow. Es decir, si establecimos una lista de prioridades con unas instancias que tienen que ver de 1 a 10, por decirle, si fuera esa la lista de creación de asset, lo que vamos a tratar de hacer es mantener ese orden, ¿sí? Y una constancia para medida que nosotros trabajamos como artistas, después lo pueda tomar el animador, trabaje el animador, lo pase al programador y el programador lo pueda aplicar. O sea que eso es bastante importante para que ese movimiento se mantenga y ese dinamismo. Bien, otra de las cosas relevantes y que a veces quedan un poco al fondo son los VFX y los SFX, que vendrían a ser los efectos visuales y los efectos de sonido, que en la mayoría de los juegos representan el feedback del jugador. Es decir, yo genero una acción que puede llegar a ser un golpe con una espada y lo que recibo es un chispazo que muestra cómo la espada golpeó contra otro elemento metálico, que puede ser un escudo, y también podría ser un efecto de sonido, que es bueno, el sonido propio del golpe metálico. Así que no lo dejen para el final, no lo dejen con un aspecto pequeño, porque es muy relevante a la hora de crear un videojuego. Aunque sean poquitos, estaría bueno que puedan incorporar algunos de esos elementos. Bien, y estos son más consejos generales de algunas herramientas que pueden llegar a utilizar tanto artistas 2D como artistas o programadores o otros miembros de equipos que quieran sumar elementos. Mixamo es una plataforma de Adobe que lo que hace es permite acceder a una biblioteca de animaciones predefinidas, pertenece a la marca Adobe, son los mismos que poseen Adobe Reader, Illustrator, Photoshop, etc. Y lo que vamos a hacer es tener un esqueleto resuelto para nuestro personaje con animaciones ya armadas o predefinidas. El otro es Substance, que también ahora pertenece a Adobe. Es una plataforma comunitaria que nos permite acceder a materiales, a texturas y a pinceles sin tener que empezar a trabajar de cero. Siguiente diapo, Mati. Bueno, después tenemos eh, AutoV. Esperen que voy a cerrar un cachito el panel de chat, a ver si puedo ver un poquito mejor. Auto V, lo que tiene que ver con V, cuando ustedes no estén familiarizados con este concepto, se llama algo que se llama VMap o VMapping, a lo que tiene que ver con las texturas. ¿Sí? Los objetos tridimensionales son polígonos, un cubo, por ejemplo, una esfera, una pirámide, y lo que se hace para que no tenga ese aspecto tan duro, se le aplica una imagen encima. Esa imagen que se le aplica encima para que parezca no sé, un objeto que es una pirámide de ladrillos egipcia o lo que fuera, puede estar ilustrado, puede ser una fotografía, utiliza lo que se llama VMAP. Con este sistema automático lo que vamos a hacer es generar coordenadas automáticamente. Coordenadas se le llama a elementos de un punto, por decirles A un punto B, que lo que van a hacer es van a tirar sobre el objeto ese mapeado o esa textura para que tenga un tono más realista o, bueno, o lo que fuera, más artístico.
Eh, y bueno, lo que se va a llamar bateado es la automatización de un proceso en el cual piezas tridimensionales complejas se van a simplificar a un modelo de menor poligonaje o menor carga poligonal, que nos va a permitir que ese modelo sea más liviano o más ligero a la hora de aplicar al videojuego, ¿no? Eso lo que nos va a permitir es optimizar los recursos para que todo tipo de hardware lo mueva de una manera más cómoda. Si hay algún error dentro de esto, me puede corregir alguno de los colegas ahí que tenga más experiencia sobre estos detalles particulares. Y finalmente lo que vamos a hablar es de librerías de objetos tridimensionales, que lo que nos hacen nos facilitan la posibilidad de crear entornos eh, más complejos sin nosotros dedicar tiempo de producción, por decirles a un fondo que por ahí puede ser más genérico, donde tenemos un elemento que puede ser una vasija o algunas cajas, en vez de dedicar 1 hora o 2 horas de diseño y de modelado, simplemente lo que hacemos es buscamos dentro de estas grandes librerías y las podemos ubicar y disponer a nuestro gusto. Y bueno, un poquito para cerrar, ya se termina esta etapa que tiene que ver con arte 2D y 3D. Lo que les puedo decir como consejo final es recordarle bueno, que esta Global Game Jam no es una competencia, pero que puede ser un lindo desafío personal para descubrir nuevas habilidades, para ver cómo nos encontramos con otras personas, desarrollar skills que tienen que ver con la sociabilidad y el trabajo en equipo que son gran parte de esta tarea. Y me sumo también a lo que dijo Mati, que es esto de no tomar opiniones como cuestiones personales, sino que simplemente lo que tienen el sentido de hacer es buscar consenso. Entonces, se busca optimizar y llegar a lugares mejores y la mayoría de las veces no hay una intención de ataque ni maldad, sino simplemente buscar un objetivo superior al personal. Así que bueno, y fallar es aprender, así que fallen tranquilos, diviértanse, pásenla súper bien. Y bueno, yo los voy dejando por acá porque tengo un compromiso. Así que, saludos. Mati, mil gracias por todo lo que nos comentaste. Igual estuviste bastante bien en las cosas que dijiste que no estabas tan al tanto, así que estuvo perfecto. Eh, Ahora, si quieren, bueno, vamos a ir con un poco de consejos para game designer y productores. Ahí, Nico.